este, continúe en esos temas. Actualmente Diego trabaja contratado por un proyecto de investigación financiado por la empresa Petrobras, cuyo tema de investigación está dedicado al estudio de técnicas electromagnéticas para instrumentación en pozos y yacimientos. Él continúa trabajando en colaboración con el grupo en el que hizo su maestría, el grupo del profesor Rubén Sommer, en las áreas de dinámica de magnetización y spintrónica. Particularmente, Diego ha continuado colaborando tanto con la UNI en Lima y con el laboratorio, con nosotros en el laboratorio de resonancia. Él le dio, o sea, él recibió a Daniel Jordán, que hizo la tesis con Javier Curiale, para enseñarle todo el know-how de implementación del BCM que nosotros implementamos en el marco de un proyecto en Lima. Y también tuve la oportunidad de visitar el CBPF hace un par de años, un poco más, hace 3 años ya, donde discutimos varias cosas de lo que veníamos haciendo en mi tema de postdoc con Alejandro, relacionado a la generación y detección de corrientes de spin en antiferromagnetos sintéticos. Me salió una linda colaboración de esa interacción, luego sacar el paper y espero que esta invitación sea de nuevo un puntapié para continuar con esa colaboración que quedó pendiente en 2018. Así que ahora le doy paso a Diego, nos va a contar un poco sobre el trabajo que venía haciendo relacionado a ondas de spin en nanoestructuras magnéticas. Así que cuando quieras, Diego, puedes comenzar a... Muchas gracias, Luis. ¿Puedo empezar? Sí, sí. Okay, muchas gracias, Cuando Luis. quieras. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y bueno, estructuras magnéticas. Entonces, una pequeña introducción y motivación por qué hacemos este trabajo. Magnéticas y perturbaciones del ordenamiento magnético en materiales. Nosotros específicamente aquí queremos trabajar con ferromagnéticos. Y estas ondas de spin, el término ondas de spin, especialmente hace muchos años, era utilizado específicamente para interacciones de corto alcance e interacción de intercambio, el exchange interaction. Entonces, estas ondas de spin con exchange interaction tienen una frecuencia muy alta, del orden de terahertz. Pero actualmente se utiliza el término ondas de spin y spintrónicas para también interacciones de largo alcance, que es la interacción dipolar, la interacción de los campos magnéticos, que eran conocidas como ondas magnetoestáticas. Entonces, solo para hacer una separación, aquí vamos a usar los dos términos como ondas de spin. Lo que vamos a observar es principalmente ondas magnetoestáticas de interacción dipolar, pero tiene alguna contribución de interacción de intercambio. Entonces, ¿para qué sirven estas ondas de spin? Bueno, se utilizan en todo lo que es actualmente spintrónica, con aplicaciones en sensores, en memorias magnéticas, básicamente todo lo que es memorias RAM modernas, utilizan dispositivos de spintrónica. Existen muchos dispositivos para microondas, usualmente en el rango de gigahertz. Existen nuevas propuestas de usar cristales magnónicos que entran dentro del rango dentro de la clase de metamateriales. Y está la spintrónica, que se dedica a todo el transporte, procesamiento de ondas de spin. Entonces, básicamente reemplazar la electrónica moderna con ondas de spin que son mucho más eficientes en cuestión de potencia y energía. Y dentro de la spintrónica tenemos también la generación de ondas de spin y generación de microondas por nanoosciladores, por ejemplo, por el Raffer-Torque o el efecto Hall de spin. ¿Cómo conseguimos excitar estas ondas de spin? ¿Cómo las creamos? Podemos hacer por excitación térmica, entre ellas hay una pérdida del ordenamiento ferromagnético. Cuando llegamos a temperatura de Curie, las ondas de spin son tantas que hacen perder todo el ordenamiento. Podemos hacer excitación térmica controlada usando pulsos de láser.
podemos excitar ondas de spin a través del efecto de spin pumping. Entonces, si tenemos un material ferromagnético oscilando, esto va a excitar ondas de spin en un material adyacente. Y esto tiene algunos efectos, por ejemplo, bastante estudiados, el efecto de spin Hall inverso, y bueno, esto va a hacer un aumento en el ancho de las líneas de resonancia cuando sucede este efecto. Podemos excitar ondas de spin usando corrientes eléctricas. Básicamente, eso está muy relacionado al efecto de magnetoimpedancia. Podemos excitar ondas de spin usando transferencia de torque por corrientes polarizadas de spin. Entonces, todo lo que son memorias magnéticas utiliza esta tecnología. Entonces son nano-osciladores también. Tenemos excitación óptica, Brouillard Light Scattering, o el efecto Kerov magneto-óptico, que puede ser espacial o temporalmente resolvido. Y excitación mecánica por complemento magnetoelástico. Entonces, una vibración mecánica puede excitar ondas de spin. Pero en este seminario vamos a dedicarnos a principalmente excitación por campos magnéticos, que son métodos inductivos. Entonces, un campo magnético, usualmente en radiofrecuencias, va a excitar las ondas de spin. Y para eso necesitamos un generador de campo magnético, que puede ser una cavidad resonante, micro y nanoantenas. Y en este caso vamos a usar guías de onda, ¿no?, que tienen la propiedad de que son de banda ancha. Usando estos métodos inductivos, existen dos técnicas fundamentales, que son la resonancia ferromagnética, que es en el espacio de frecuencias, o en el espacio temporal, Pulse Inductive Microwave Magnometry, que es, uno hace un pulso y ve la respuesta después de ese pulso en el espacio temporal. Aquí vamos a trabajar con la resonancia ferromagnética, que es la respuesta en el espacio de frecuencias. Entonces, entramos a los métodos experimentales, cómo vamos a medir. Entonces, bueno, antes de entrar a los experimentos en sí, tengo que hablar un poco de la teoría de dinámica de magnetización y resonancia ferromagnética. Entonces, si yo tengo un spin, un cierto momento magnético, la ecuación que gobierna el comportamiento de ese spin es la ecuación de Landau-Lucier-Gilbert. Y esta ecuación dice que si yo saco el spin de la posición de equilibrio, él va a regresar oscilando con una precesión amortiguada. Entonces, tenemos dos términos aquí importantes: el campo efectivo, que nos va a dar básicamente a qué frecuencia está oscilando, y el amortiguamiento, que nos da el ancho de la línea, y, o sea, qué tanto es el damping, ¿no? En el caso de resonancia ferromagnética, yo lo que tengo es una oscilación forzada. Entonces, colocamos un campo AC o un campo RF que va a forzar la magnetización a oscilar a la frecuencia de este campo. Y cuando esta magnetización, este campo está a la frecuencia natural del momento magnético que colocamos, entramos en el fenómeno llamado de resonancia. Entonces, si vemos la susceptibilidad, por ejemplo, en algún punto tenemos un pico de absorción, un pico de resonancia ferromagnética. Pero es importante resaltar que estas son oscilaciones forzadas. Tenemos también oscilaciones fuera de la resonancia, ¿no?, pero con mucha menos amplitud. Si es que no tenemos un solo momento magnético, tenemos un conjunto de momentos magnéticos, podemos tener varios tipos de oscilaciones dentro de ese conjunto, dentro de ese, por ejemplo, material. Puede ser una precesión uniforme, todos los spins oscilan con la misma fase y amplitud. O podemos tener lo que son conocidos como ondas de spin, que tenemos diferentes fases o amplitudes dentro del material o la muestra que queremos medir. La resonancia ferromagnética de banda ancha intenta medir este efecto variando tanto el campo como la frecuencia. Entonces, puede hacerse por magnetoimpedancia. No, tenemos una fuente de corriente y medimos el voltaje en un dispositivo, en este caso la muestra, y medimos la impedancia, que es simplemente la relación entre voltaje y corriente. Esto da un valor complejo, entonces tenemos amplitud y fase. Y, por ejemplo, aquí es el resultado de una multicapa de permaloy cobre. Y tenemos efectos, en este caso, hasta unas cuantas decenas de megahertz. Pero obtener estas resonancias ferromagnéticas a frecuencias tan bajas es relativamente complicado. No necesita que las anisotropías sean muy bien definidas. Usualmente la resonancia ferromagnética sucede a frecuencias mucho más altas.
Entonces, para eso utilizamos un analizador vectorial de red. Y la idea es, aquí ya tenemos estas curvas características. Entonces, donde está rojo está B, es donde tenemos mayor absorción, que son los picos de resonancia. El azul es donde no tenemos oscilaciones. Entonces, si yo hago una medida, por ejemplo, una frecuencia fija aquí, voy a observar 2 picos de resonancia en función del campo, la amplitud de la potencia absorbida en función del campo. O si hago una medida fija, un campo fijo, voy a observar un solo pico en función de la frecuencia. Y esta técnica, la idea es colocar la muestra sobre una guía de onda. El conductor central va a generar el campo de radiofrecuencia y medimos la potencia absorbida de los parámetros eléctricos de la guía de onda. Y un sistema completo es algo como esto. Tenemos una guía de onda conectada puede ser probes o por conectores especiales de microondas a un analizador vectorial de red. Tenemos una fuente de campo para generar un campo externo DC. Nosotros en nuestro laboratorio tenemos varios sistemas de estos, bueno, usando casi siempre los mismos VNAs, que son muy caros. Pero tenemos, por ejemplo, bobinas de Helmholtz o solenoides que nos dan pasos muy pequeños de campos, o un electroimán que nos da campos muy altos, ¿no? dependiendo de lo que queramos medir, ¿no? Entonces, en general, necesitamos una fuente de campo externo, electroimán o una bobina. Las medidas son inductivas, tenemos excitación de radiofrecuencia por la guía de onda. La guía de onda tiene que tener banda ancha, o sea, tiene que tener una respuesta idealmente plana en todas las frecuencias. El campo RF es de baja intensidad, entonces solo tenemos pequeñas perturbaciones al sistema. Y la respuesta, la potencia absorbida, es medida de los parámetros eléctricos de la guía de onda. En el CPF tenemos 2 VNAs, un Rode-Schwarz que va hasta 24 GHz y un Kate-Site que va hasta 26.5 GHz, una generación un poco mejor. Estas son las informaciones de Rode-Schwarz. Tenemos 2 puertos. Las medidas son para parámetros S, frecuencias de 10 MHz hasta 24, y muy buena sensibilidad, un amplio rango dinámico. Y la potencia de salida puede ser solo usando el VNA o usando amplificadores, que tenemos 2 amplificadores que van hasta 50 watts de potencia, si queremos hacer, por ejemplo, medidas no lineares de resonancia. Entrando un poco más a las guías de onda, entonces la muestra es excitada por un campo RF. Podemos tener varios tipos de guía de onda. Puede ser una guía de onda coplanar, como esta aquí. Entonces el conductor central es el que va a generar campo sobre la muestra. Puede ser una guía de onda microstrip. Puede ser una guía de onda coaxial. El problema coaxial es que necesitamos que la muestra tenga la forma coaxial. Entonces, por ejemplo, tenemos un trabajo hecho con hilos de electrodepositados. Entonces, el material electrodepositado tiene la forma del conductor central. Entonces, lo que queremos medir los parámetros S, que son los parámetros de transmisión y reflexión de las ondas electromagnéticas. Entonces, esto es lo que mide el analizador vectorial de red. Mide la amplitud y la fase. Pero vamos a calcular la potencia absorbida de esta función que toma los valores absolutos. Entonces aquí solo tenemos potencias absorbidas, solo una cierta magnitud real. Podríamos medir amplitud y fase como mostré las medidas iniciales que tenía la susceptibilidad, pero es bastante complicado para muchas muestras. Necesitas una señal muy alta y es muy sensible a ruido de frecuencia. Entonces, usualmente lo que queremos medir es simplemente la potencia absorbida, que va a eliminar los problemas de ruido en fase. Perdón. Y bueno, tengo que hablar un poco de las muestras que voy a presentar aquí. Entonces, todas las muestras fueron fabricadas en el Lab Nano, el laboratorio de nanotecnología del CEPF, que es un laboratorio multiusuario y multi-institucional, ¿no? Y son películas delgadas y nanoestructuras fabricadas por sputtering y algunas nanoestructuras fabricadas por litografía de haz de electrones, ¿no? Usando el E-beam que está disponible en el Lab Nano. Entonces, algunas aplicaciones del VNA-FMR, o sea, ¿para qué puede ser usado? Lo primero es, la aplicación más básica es la medida de entropías y amortiguamiento, y el damping, ¿no? Los parámetros de entropía y el damping.
Por ejemplo, en anisotropías, esta película de Permaloy, de ventilador Permaloy, que fue crecida con campo aplicado, entonces tiene una cierta anisotropía uniaxial, entonces tiene una respuesta diferente a 0 y 90 grados de medida, si es en el plano. Los espectros de resonancia también son diferentes, por ejemplo, este aquí cierra, este aquí está medio abierto, y podríamos medir las frecuencias de resonancia en función de los campos, como está aquí. Entonces, la curva roja corresponde a 0 grados, la curva azul corresponde a 90 grados. Entonces, son las llamadas relaciones de dispersión. De la diferencia entre las relaciones de dispersión, podemos calcular los campos de anisotropía. Entonces, por ejemplo, estas son las ecuaciones con las cuales son fitadas estas relaciones de dispersión, y del fitting podemos obtener los campos de anisotropía. Y eso nos permite una medida bastante precisa de la relación de dispersión, y la resolución en los campos de anisotropía puede ser hasta 0.9 o tal vez mejor, dependiendo, claro, del el tipo de medida que se haga y qué es lo que se está buscando, ¿no? Aquí se muestra un poco más algunas anisotropías diferentes. Por ejemplo, estos son diferentes permaloids en diferentes capas buffer y capping, lo cual hace una anisotropía de superficie por interacción del permaloid con la capa. Entonces, podemos ver aquí, por ejemplo, que estas curvas tienen una pendiente cada vez menor. Esto es efecto de la anisotropía de superficie, la anisotropía fuera del plano. Podemos medir también el ancho de línea, el damping. Aquí, por ejemplo, podemos ver que las curvas cada vez están más anchas, los espectros de resonancia. Y, por ejemplo, en el caso de la platina, que tiene un efecto de spin pumping bastante intenso, tenemos mucho mayor damping, por lo tanto, también mucho menor amplitud. Podemos usar, aquí hay algunos papers que hemos publicado con nuestro grupo. Puede usarse para medir exchange bias. Entonces, en un sistema con exchange bias, estas curvas tipo B son dislocadas, son movidas al sistema de referencia, el exchange bias. En este paper medimos la anisotropía rodable, que es una cosa característica del exchange bias. Podemos hacer medidas de alargamiento de línea. En este caso fueron en películas tipo Finemet, este material. Aquí fue en sistemas electrodepositados. Entonces, por ejemplo, sirve también para medir la magnetización efectiva. Entonces, si tenemos diferentes materiales, podemos hacer una medida de magnetización con ese sistema. Y las medidas de ancho de línea, ¿no? Entonces, el damping. Este tipo de medidas también conseguimos hacerlo con el VNA. Es similar a las medidas que se hacen con un lock-in, un sistema de FMR tradicional, ¿no? Entonces, con eso podemos medir muy precisamente los anchos de línea y los damping. Y hablando de damping pequeños, esto es una cosa que estamos trabajando en nuestro laboratorio. Aún es un trabajo de doctorado de un alumno de nuestro laboratorio, que es películas delgadas de Yttrium Iron Garnet, YIG, ¿no? Que tiene un damping muy bajo, son muy pocos oester de largura de línea. Y entonces es un material muy importante para aplicaciones de espectrónica. Bueno, entonces todo eso era ondas de resonancia ferromagnética en películas delgadas con básicamente una única material oscilando. Pero podemos tener más de un macrospin, ¿no? Entonces, la predicción uniforme en un macrospin, algo como esto, por ejemplo, en el caso de anisotropía axial, tenemos estos dos tipos de espectro de resonancia. Y de la ecuación de Landau-Lishon-Gilbert podemos obtener la ecuación de Milbergers y calcular las ecuaciones de Kittel que nos dan la forma de estos espectros de resonancia, ¿no? La relación de dispersión, esto de aquí. Lo que quiero hablar es, antes de entrar a resonancia en varios spins, quiero hablar un poco de cuál es el proceso para obtener esto, que nos va a ayudar también en un modelo que hacemos para muchos spins. Entonces, la solución es la ecuación de Landau-Lishon-Gilbert. Comenzamos con la ecuación.
Aquí el campo efectivo está relacionado con la energía libre del sistema, o sea, las interacciones con los campos de entropía. Entonces, todas las interacciones están aquí en los términos de energía. Vamos a expresar esta ecuación en coordenadas esféricas. Entonces terminamos con una ecuación como esta. Y también ya he expandido el campo efectivo en estas derivadas, ¿no? Entonces, esta ecuación luego la convertimos en una ecuación como esta, simplemente ordenando los términos. Tenemos las derivadas de los ángulos de la magnetización. Un par de matrices, que son simplemente las propiedades damping, factor hidromagnético, saturación. Y esta cosa aquí en el medio, que es la expansión de Taylor de estos dos términos. Entonces, esta expresión aquí, esta forma es bastante útil, especialmente cuando queremos ir a un sistema de muchos spins. Entonces, ya no tenemos solamente un único spin con dos ángulos radiales simultáneos. Vamos a tener muchos spins, entonces podemos colocar el número que queremos. Estas cosas van a ser simplemente matrices de aquellas matrices anteriores. Y esta matriz aquí nos da son las derivadas segundas de la energía en función de los ángulos del sistema, ¿no? Entonces, esta matriz aquí carga toda la información de las anisotropías y de los acoplamientos entre los diferentes elementos. Y para el caso de oscilaciones armónicas, que es lo que tenemos en resonancia ferromagnética, la ecuación se convierte en algo como esto, que es una ecuación simple de autovalores autovectores, ¿no? Entonces, tenemos aquí un vector, esto es una matriz, esto es una constante. Entonces, estos son los autovalores y estos aquí son los autovectores de toda esta matriz, ¿no? Eso es bastante fácil de encontrar utilizando métodos numéricos, ¿no? Entonces, de los valores propios de los autovalores conseguimos las frecuencias de resonancia, las frecuencias naturales de resonancia, la parte real de esto. La parte imaginaria está relacionada con el damping. Y de los vectores propios conseguimos los modos de resonancia, o sea, cuál es la amplitud y la fase relativa entre las oscilaciones de los ángulos de material, ¿no? Entonces, podemos reconstruir luego la oscilación y la magnetización para cada uno de los elementos. ¿Cómo aplicamos eso para un sistema de varios spins? Entonces, primero voy a presentar un sistema entre dos macrospins. Este es un sistema de permalloy, un espasador de cobre y otro permalloy, esta vez junto a un antiferromagnético. Entonces, un ferromagnético que es un spin o un macrospin, un segundo ferromagnético con interacción antiferromagnético. Entonces, la curva de magnetización de esto es algo como esto. Tenemos la curva de magnetización de la capa libre, que sería esta aquí, y la curva de magnetización de la capa presa, que sería esta otra aquí, con interacción antiferromagnética. Y cuando no hay interacción ninguna, el espectro de resonancia son simplemente los dos espectros superpuestos, y obviamente el espectro con antiferromagnético está corrido en una cierta cantidad de campo que corresponde al campo de Chen-Bayes. Cuando comenzamos a tener interacción entre los dos elementos, que lo controlamos con la espesura, con el espesor de la capa de cobre, ahora empezamos a ver algunos efectos en las amplitudes de los espectros de resonancia y algunos efectos aquí en el medio, ¿no? Con mayor acoplamiento, mayor interacción, tenemos mayores efectos, ¿no? Entonces, podemos usar esta ecuación, calcular los vectores propios, que es lo que nos interesa, o sea, cómo están oscilando los dos macrospins. Entonces, en el caso de sin interacción, que es esta cosa aquí, nuestros spins oscilan independientemente, o oscila uno o oscila otro, no oscilan los dos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, estos dos picos tienen la misma amplitud y estos dos casi la misma amplitud. Un pico corresponde a la camada libre, a la capa libre, y el otro a la capa presa. Cuando comienza a tener interacción, ahora tengo que los dos macrospins oscilan al mismo tiempo. Y lo que me va a decir la intensidad de los picos es la fase relativa entre esas oscilaciones. Entonces, cuando las oscilaciones están en fase, tengo intensidad mayor. Cuando están fuera de fase, la intensidad comienza a caer, ¿no? Entonces, por
ejemplo, estas dos líneas aquí tienen menor intensidad que estas líneas aquí, que corresponden justamente a estos modos de resonancia que están fuera de fase. Con mayor interacción, los efectos se acentúan, entonces tengo aún mayor pérdida de amplitud de oscilación. Entonces, son dos macrospins, tengo dos modos de resonancia, y los modos antiparalelos, de oscilación antiparalela, son excitados con menor eficiencia. Por lo tanto, van a generar una menor absorción. Pero no solo queremos ver los modos de oscilación, queremos ver qué es lo que sucede en todo el espectro. Entonces, un experimento de resonancia ferromagnética es una oscilación forzada. Lo que estábamos viendo en las ecuaciones anteriores eran las soluciones a un sistema libre. Entonces, podemos usar nuestra ecuación y colocarle explícitamente el término del campo RF para hacer una ecuación forzada de oscilación. Entonces, de nuevo, usando la misma notación en matrices, esto es fácil de agregar el campo RF. Lo que queremos calcular es un pseudo tensor sustituibilidad, perdón, el tensor sustituibilidad, cómo se relaciona la oscilación magnética con el campo RF. En este caso somos un pseudo tensor, que es cómo se relaciona los ángulos, la oscilación en los ángulos con el campo RF. Ahora con esta cosa aquí, que son las proyecciones del campo RF en las direcciones de los ángulos. La solución de esto, ya que estamos usando matrices, es bastante simple también, simplemente invertir estas matrices aquí, y con eso calculamos el pseudo tensor de utilidad. Eso es una cosa que no le he visto en ningún paper, al menos no para múltiples spins. Existe algo similar para un solo spin, el paper de Spinu, que trabaja algo así, pero y no lo he visto peor en un sistema tan simple como este que permite colocar varios spins y sea fácil de resolver numéricamente. Entonces, esto lo publicamos en un paper que es este aquí, que tiene también parte de lo que voy a mostrar a continuación. Entonces, tenemos el pseudo tensor de sustituibilidades y queremos calcular los espectros de absorción. Entonces, el espectro de absorción es nada más que la potencia absorbida es nada más que el minor loop que hace el campo RF con la magnetización. O sea, aquí tengo el campo radiofrecuencia, aquí tengo la oscilación de la magnetización. Entonces, colocado esto de esta forma aquí, de nuevo el campo RF, la magnetización de la oscilación. Y la verdad, la suma de todas de todas las oscilaciones. Entonces, podemos tener varios casos como estos. Los casos que presenté ya son el A y el B. Las magnetizaciones están en una cierta dirección. Las oscilaciones pueden estar paralelas o antiparalelas. Cuando están antiparalelas, esta suma aquí es 0. Por lo tanto, tengo poca absorción. Pero podríamos tener también todos estos otros ejemplos de magnetizaciones antiparalelas, y las oscilaciones pueden ser paralelas o anti, o magnetizaciones hacia un cierto ángulo. Si es que no estamos en un sistema saturado, hay que analizar también las oscilaciones. Entonces, va a importar mucho la amplitud relativa de estas oscilaciones, la fase y la orientación, si estamos en ángulos como estos. Y del pseudo tensor de utilidad que había obtenido, que es una cosa numérica, puedo obtener también la potencia y con eso calcular todo el espectro de absorción, potencia absorbida versus campo versus frecuencia, y va a reproducir bien el ancho de línea y las amplitudes de los picos de resonancia ferromagnética. Por ejemplo, en este caso, que es el caso de esta permaloy con antiferromagnético, que es una especie de válvula de spin, con cierto acoplamiento, una cierta interacción entre los dos. La parte central de la curva de resonancia era esto. Este es el caso experimental, este es el caso calculado. Entonces vemos que la solución calculada reproduce perfectamente bien la parte experimental. Obviamente podemos calcular con eso todos los campos de anisotropía. Por ejemplo, aquí campo de anisotropía axial, fuera de plano, Chen bias, la rodable, los dampings, los acoplamientos entre las diferentes capas o macrospin que tenemos. Y este caso específico lo podemos explicar viendo la relación de dispersión también calculada y las fases entre las oscilaciones también calculada. Entonces,
En este punto aquí arriba de la relación de dispersión, que sería aquí, las fases, las amplitudes son exactamente iguales, por lo tanto, la oscilación debe ser 0. Y este punto aquí abajo, las fases están en la dirección correcta, por lo tanto, tengo mayor absorción. Entonces, esto aquí explica por qué suceden las diferentes amplitudes en el sistema. Si tengo sistemas más acoplados, ahora no tengo más estados antiparalelos, puedo tener estados con cierto ángulo. Aquí también va a ser importante la orientación relativa de los spins. Por ejemplo, en estos dos casos, en el caso aquí arriba, ahora los spins están en la dirección correcta con el campo externo. Aquí los spins están antiparalelos en función del campo externo, por lo tanto no tengo absorción. Podemos analizar otros tipos de sistemas de dos capas, por ejemplo, un antiferromagnético sintético. Estos también son una capa libre y una capa con exchange bias, pero aquí tenemos este pasador metálico, tiene el espesor suficiente para tener un acople antiferromagnético. Significa que los dos spins, los dos macrospins, P y L, naturalmente tienden a estar en una condición antiferromagnética. Por eso tengo este plató aquí en la configuración antiferromagnética. Obviamente, si coloco suficiente campo externo, consigo saturar los sistemas a la condición de saturación, ¿no? Entonces, la curva de el espectro de resonancia para ese sistema es aquí. Es una cosa bastante complicada. Esta parte aquí corresponde al plató. Pero a diferencia de un sistema de FMR tradicional, que solo se mide la magnetización en la misma orientación del campo externo, usualmente a frecuencias relativamente altas, por lo tanto siempre el sistema está saturado. El campo RF es perpendicular a la magnetización. Aquí yo puedo medir con campos RF perpendiculares y paralelos a la magnetización. Y eso va a ser muy importante para sistemas no saturados. Entonces, por ejemplo, esta región aquí, que corresponden a estas regiones donde la magnetización está girando, tengo mucho más absorción cuando tengo el campo paralelo al campo externo. El campo RF paralelo al campo externo. Entonces, estas dos medidas son complementarias entre ellas y muestran todo el espectro de resonancia del sistema. De nuevo, podemos hacer el mismo análisis usando el modelo, entonces experimental calculado. Reproducimos todas las propiedades que estamos observando. Y quiero hablar aquí un poco de las amplitudes de oscilación. Entonces, el pseudotensor de sostenibilidad me dice cuánto está oscilando, cuál es la amplitud de los ángulos de oscilación. Entonces, si tengo una cierta magnetización, tengo aquí a un cierto ángulo, este ángulo va a variar más o menos una cierta oscilación. Esto es lo que quiero medir. Entonces, las oscilaciones en el plano para este sistema, las capas P y L son dadas por estas ecuaciones aquí, que este es el pseudotensor de sostenibilidad que he calculado, ¿no? Disculpen. Y con eso puedo calcular las amplitudes de oscilación. Entonces, habíamos hecho un análisis de cómo calculamos la potencia absorbida con los modos de resonancia. Entonces, este es el sistema para calcular, perdón, es la ecuación necesaria para calcular eso. Entonces, habíamos dicho, por ejemplo, que donde estén paralelos los sistemas, tenemos mayor absorción, que es lo que observamos aquí. Estén paralelas las oscilaciones. Y eso sería ver este término aquí. La suma tiene que ser diferente de 0. Y cuando sean antiparalelas, no tenemos oscilaciones. Podríamos decir que la suma es 0. Pero eso no es, eso sería solo el análisis con los modos de resonancia, pero eso no es toda la historia que nos dice este sistema. ¿Qué está sucediendo en verdad? Podemos medir aquí, graficar aquí la amplitud de oscilación. Y estamos viendo que esa es la amplitud de oscilación de la capa libre, esta es la amplitud de oscilación de la capa presa, de la que está con exchange bias. Y vemos que realmente no tenemos amplitud de oscilación en estos modos aquí abajo. Entonces, es muy diferente decir la suma es 0, pero las oscilaciones son grandes, a decir la suma es 0 y las oscilaciones son pequeñas.
Y eso va a ser muy importante, por ejemplo, en el caso de transporte de spin y generación de spin pumping y ese tipo de cosas, todo lo que se hace con electrónica moderna, con spintrónica moderna, ¿no? Entonces, esta información es muy relevante para los sistemas de este tipo. ¿Qué sucede si ponemos 3 macrospins o comenzamos a aumentar el número de spins? Entonces, por ejemplo, este es un sistema que es un SAF más una capa con antiferromagneto sintético. Pues simplemente comenzamos a aumentar la complejidad del sistema y el tipo de interacciones, ¿no? Entonces, son 3 macrospins, cada vez con mayor acoplamiento entre ellos. Los espectros de resonancia van cambiando y acoplándose dependiendo del acoplamiento, ¿no? Entonces, no voy a entrar en detalle en análisis de esto, pero, por ejemplo, este es un sistema que se utiliza en osciladores por spin transfer torque. Entonces, he hablado hasta ahora de medios discretos, o sea, macro spins, pero ¿qué sucede en medios continuos? Entonces, antes de entrar a los experimentos y a la muestra que medimos, vamos a hacer algunas pequeña explicación de las ondas de spin en medios continuos. Entonces, las ondas de spin son excitaciones magnéticas, ya habíamos visto eso, cerca del estado de equilibrio. Es lo que estamos estudiando aquí. También podemos tener excitaciones magnéticas ondas de spin que nos saquen del estado de equilibrio, que es lo que se hace en memoria magnética, por ejemplo. Pero aquí estamos estudiando todo cerca del estado de equilibrio. Usualmente las caracterizamos por una cierta frecuencia, entonces tenemos armónicos temporales, entonces tenemos una oscilación temporal y tenemos un vector de onda, un cierto vector de onda acá, que nos da una longitud de onda y armónicos espaciales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos desde este punto hasta este punto tenemos una media longitud de onda. Y existe una relación de dispersión, una relación entre el vector de onda y la frecuencia. Entonces, esto nos da, esta relación nuestro sistema determina esta relación, ¿no? Que va a depender de la energía magnética del sistema y que es básicamente las interacciones y las entropías dentro del sistema. Las posibles soluciones para esto usualmente son como estas. Podemos tener ondas estáticas, donde solo varía la amplitud y la amplitud de la oscilación. Entonces tenemos nodos y antinodos, ¿no? Estos son los nodos que siempre están fijos, tenemos antinodos. O podemos tener ondas viajeras, donde va mudando la fase de la oscilación, la amplitud se mantiene constante. Entonces, dependiendo del sistema que tengamos, podemos tener estos dos tipos de sistemas. Entonces, lo que queremos saber es cuáles son los vectores de onda permitidos y cuál es la eficiencia con la cual podemos excitar esos vectores de onda. O sea, cuál es la potencia absorbida para este tipo de sistemas. Entonces, posiblemente uno de los sistemas más fáciles de donde excitar ondas de spin es una capa, un sistema relativamente grueso de material ferromagnético. Por ejemplo, aquí tenemos una multicapa de permaloy, 5 veces. Entonces, sería el equivalente a 100 nanómetros de espesor. Y aquí, además del modo uniforme, lo que vemos en el macro spin, observamos un segundo y hasta un tercer modo de resonancia, que corresponden a ondas perpendicular standing spin waves. Son ondas de spin en la dirección vertical, ¿no? Entonces tenemos una oscilación estática en el espesor de la película. Bueno, y eso depende del espesor de la película y de la constante de intercambio del sistema, ¿no? Pero lo que voy a hablar aquí es en elementos, en nano y microelementos, ¿no? Entonces, tal vez una de las cosas más interesantes para ver, para estudiar la teoría básica de ondas de spin es analizar las ondas de spin en elementos rectangulares. Entonces, lo que hicimos fue un conjunto de líneas de esta dimensión, 1 micrón por 99 microns por 50 nanómetros de espesor de permaloy, separadas 1 micro entre ellas. Esto fue hecho por nanolitografía en el Lab Nano. Y dadas las dimensiones, estas líneas tienen una fuerte entropía de forma. Entonces, por más que no haya campo aplicado durante la deposición,
Solo la forma ya me genera una anisotropía. Entonces, tengo estos campos coercivos bastante intensos y esos campos de saturación, dependiendo de otra dirección, bastante intensos. Y podemos medir los espectros de resonancia de banda larga de estos sistemas. Para campo en la dirección de las líneas, que es este caso aquí, tenemos este tipo de sistema, con algunas ondas de spin aquí arriba, pero estoy más interesado en este caso aquí abajo, donde la magnetización va a ir rotando dependiendo del campo explicado, que es el campo perpendicular a la dirección de las líneas, y tengo un espectro de resonancia mucho más rico en modo de resonancia. De nuevo medimos el campo RF perpendicular y paralelo al campo DC para tener información complementaria entre ellos y conseguir observar modos, por ejemplo, que nos observan aquí. Entonces, aquí también hicimos simulaciones. Esto no es más el modelo de macrospin, aunque podríamos usarlo, pero es un poco complicado para un sistema similar. Hicimos simulaciones micromagnéticas. Entonces, de nuevo conseguimos reproducir bastante bien todos los espectros de resonancia y todas las características observadas. Entonces, esto nos dice que nuestras simulaciones funcionan y básicamente voy a analizar todo en función de los resultados de las simulaciones ahora. Entonces, ¿cómo hicimos las simulaciones micromagnéticas? Es una técnica no tradicional, no es lo que usualmente se encuentra en la literatura. ¿Y cuál es la diferencia? Básicamente usamos una excitación armónica. Entonces, la literatura usualmente utiliza un pulso para excitar. Nosotros usamos un campo RF senoidal. Y medimos una respuesta lineal. La literatura usualmente utiliza un pulso y mide la transformada de Fourier de la respuesta de ese pulso. Y encuentra las frecuencias. Nosotros no. Nosotros medimos la respuesta en la misma frecuencia de la excitación, que es un caso de oscilaciones forzadas como realmente es el experimento de resonancia ferromagnética, ¿no? Bueno, repitiendo, las simulaciones son exactamente iguales a las experimentales y de esas simulaciones pueden encontrar las relaciones de dispersión, o sea, dónde están sucediendo las resonancias ferromagnéticas, ¿no? Entonces, cada una de estas líneas aquí es un modo de resonancia. En este caso estoy presentando aquí lo que sería el equivalente al modo uniforme, esa línea negra. Y las oscilaciones, o sea, la solución dada por la simulación me dice que las oscilaciones son homogéneas en el eje mayor de la línea. Las líneas, la verdad, tienen esta razón de aspecto aquí. Son muy largas en función del ancho, ¿no? Entonces, la oscilación es homogénea a lo largo del eje mayor, ¿no? Vamos a observar variaciones espaciales a lo largo del eje menor. Entonces, en esta dirección es que observamos estas variaciones espaciales en la amplitud de oscilación. Entonces, el modo uniforme, que no es exactamente el modo uniforme, es modo, los bordes están presos, tenemos una única oscilación, pero tenemos un único antinodo, ¿no? La oscilación va a depender del campo de radiofrecuencia que coloque. Entonces, en este punto aquí, que la magnetización está en la dirección de las líneas, va a ser excitado simplemente por el campo, por este tipo de campo. Entonces, tengo esta oscilación. El otro sistema, el otro campo no excita nada. Y en este punto aquí, donde ya está todo saturado, la magnetización está en la misma dirección del campo DC. Por lo tanto, va a ser excitado por este tipo de campo RF. Entonces, tengo oscilación el modo oscila con este campo y el otro modo casi no oscila. Podemos ver esto ahora en diferentes puntos. Por ejemplo, S1 empiezo a tener diferentes orden del modo, ¿no? Entonces aquí tengo un antinodo, solo una oscilación espacial. Aquí tengo 3 oscilaciones espaciales, ¿no? Y así, mientras más complejo sea el sistema, mientras más alto estoy en frecuencia, tengo mayor cantidad de oscilaciones espaciales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? La oscilación es cero en los bordes, o sea, tenemos los bordes de mi sistema prenden los espines,
el material oscilante va a ser casi cero en los bordes. El vector de onda es perpendicular al eje mayor de las líneas, siempre, en todos los sistemas. Y tenemos longitudes de onda discretos en este vector de onda, ¿no? Entonces, luego también todos los resultados son ese tipo de ondas, son ondas estacionarias. Entonces, aquí no estoy mostrando la componente temporal, solo mostrando la amplitud espacial. Entonces, por ejemplo, aquí tengo lo que ya había dicho, la verdad, aquí hay medio vector de onda, media longitud de onda. Aquí hay una longitud y media de onda para un sistema. Entonces, mientras mayor sea la frecuencia, va aumentando el número de longitudes de onda. Algo similar aquí en U2. Obviamente, como mi magnetización ya está en un cierto ángulo, los dos campos de radiofrecuencia excitan el sistema. Y en U3, UN, que está muy cerca de la saturación, también tengo una cosa similar. Tengo mayor excitación para el campo en la dirección adecuada para excitar esta magnetización. Tengo también el efecto de superposición de ondas de spin. Entonces, estas relaciones de dispersión en algún momento terminan cruzándose. Entonces, lo que sería mi modo uniforme, que era una única oscilación espacial, termina cruzándose en este punto con este modo N3. Y la suma de estos dos me da algo como esto. Entonces, esto que estoy marcando en un 5 es la oscilación del modo uniforme más la oscilación de un modo N3. Y estos modos S3 y S4 también van a tener alguna cierta superposición de las ondas que vienen aquí encima, ¿no? De los modos tipo N que vienen aquí encima. Y bueno, de nuevo, mientras mayor sea la frecuencia, mayor es el número de oscilaciones espaciales que tengo, el número de nodos y antinodos espaciales, ¿no? Un caso muy especial aquí son esas relaciones de dispersión negativas. Entonces, ¿qué sucede? La relación de dispersión, o sea, la frecuencia de resonancia, de un cierto modo, en función del campo, en este caso, en función de la energía del sistema, debería ser siempre positivo. Mientras mayor energía el sistema, mayor debería ser la frecuencia. Entonces, por ejemplo, aquí, mientras más campo aplique, el modo uniforme tiene cada vez mayor frecuencia. Este caso aquí, podría, la verdad también es, mientras más energía tengo mayor frecuencia. Lo que sucede es que el campo aplicado está, en este caso, contrarrestando la anisotropía de forma, el campo de magnetizante. Entonces, tengo mayor energía en ese sistema, voy aplicando campo, entonces voy girando la magnetización. En este punto es donde tengo la menor energía y consigo que la magnetización se oriente con el campo externo, ¿no? Pero estos modos tipo N, estos modos verdes, tienen una relación de dispersión muy especial. Por más que aumente el campo externo y aumente la energía del sistema, la relación de dispersión sigue bajando en función de la frecuencia. Y también estos modos tipo N, por más que nuestro sistema ya esté casi saturado, siguen siendo excitados por los dos campos de radiofrecuencia, tanto el paralelo como el perpendicular, ¿no? Entonces, esa es una cosa muy especial de este tipo de relación de dispersión y este tipo de modo de oscilación en este tipo de sistemas. También tenemos modos en los bordes, ¿no? Que son como esos. Entonces, tengo oscilaciones localizadas en los bordes. También tiene diferentes órdenes, ¿no? Entonces, aquí tengo una oscilación, aquí tengo dos, ¿no? Dependiendo del orden. Entonces, es una onda de spin diferente. Y estos modos tipo borde aparecen solo cuando estoy en un sistema casi saturado. Y eso es debido a la distribución de la energía magnética estática, la densidad de energía magnética estática, la verdad. Cuando no tengo campo, en este punto aquí, campo cero, toda mi magnetización está en la dirección de la línea grande. Y mi sistema tiene una densidad casi uniforme. Pero cuando magnetizo en esta dirección, en la dirección pequeña de la línea,
voy a tener un gran campo de magnetizante en los bordes. Entonces, la distribución de energía magnética estática, tengo una cosa bastante especial aquí en los bordes. Campo de magnetizante muy fuerte aquí. Y es eso lo que genera la aparición de este tipo de modos borde, que son localizados cerca de esta región. También hemos estudiado aquí ondas de spin en discos, especialmente discos en estado vórtice. De nuevo, son discos fabricados en el lab nano, de 1 micrón de diámetro. Las dimensiones son adecuadas para tener este estado de vórtice. Entonces, esa es la curva de magnetización típica de un vórtice. Y una vez que estamos saturados, tenemos el espectro de resonancia tradicional de un sistema saturado, pero dentro del estado vórtice tenemos algunas cosas muy especiales. Y eso es lo que queremos estudiar. Entonces, el estado vórtice es algo como esto. La magnetización circula dentro del material. Por tanto, la oscilación de radiofrecuencia, de la magnetización también va a ser perpendicular a estos momentos magnéticos. Y entonces, explicado de esta manera, tengo la circulación de la magnetización en estas flechas rojas, las oscilaciones en estas flechas azules, y aquí la distribución, una especie de snapshots temporales a la distribución espacial de la magnetización, ¿no? Entonces, tengo estas cosas azules y rojas que corresponden a la oscilación de la magnetización, que van girando en el vórtice en cada periodo, ¿no? Entonces, dan un giro completo. Aquí tengo medio periodo. Entonces, aquí tengo medio giro. Dan un giro completo cada periodo de oscilación. Entonces, en ese caso, tengo una onda de spin circulando en sentido horario. Tengo un solo antinodo radial. Tengo, si mirase aquí, es como si tuviese aquí un nodo. Y al ser una onda girando, en este caso es el equivalente a una onda viajera, una onda viajante. No es más una onda estática. Y de nuevo, la energía magnética estática del vórtice es casi uniforme, salvo en el centro, donde está el vórtice, que la magnetización está apuntando para afuera. Entonces, la forma de estos modos corresponde también a la simetría, tiene la misma simetría que esa energía magnética estática. Entonces, el espectro de resonancia para campo cero, que es el estado vórtice perfecto, que es una cosa que nos interesa estudiar, tiene varios picos. Estos dos picos son estos dos modos de oscilación diferentes, que son, la verdad, el mismo modo bulk acoplado con el modo vórtice. Entonces, el acoplamiento del bulk, o sea, de las oscilaciones en todo el material, en todo el disco, con las oscilaciones en el vórtice, hace que estos dos oscilaciones se desdoblen o sea, lo que sería un modo de resonancia se desdoble en dos frecuencias de resonancia. Entonces, aquí tengo, la verdad, dos tipos de vectores de onda. Tengo un vector de onda perpendicular a la magnetización, que es, sería en la dirección radial, por ejemplo. Entonces tengo un mínimo aquí en el centro, un mínimo en el borde. Entonces eso es una onda estacionaria en la función radial. Pero en el modo de onda paralelo a la magnetización, que es lo que circula, es una onda viajera, ¿no? Entonces, y es libre y es circulante. Estos otros dos picos de resonancia corresponden a un modo de orden superior. Ya no tengo solamente un nodo, ya no tengo solamente una oscilación, o dos oscilaciones espaciales, también acoplados con el vórtice. Que de nuevo, si el vórtice está en fase o fuera de fase con bulk. Entonces, ahora tengo que este nodo tiene orden 2, ¿no? Disculpen, esto de aquí ya era algo relativamente conocido. Yo no había visto en ninguno de los trabajos publicados figuras como estas, explicando claramente, hasta hace una semana que salió un trabajo publicado que además, bueno, hacen la simulación
por resonancia forzada, entonces consiguen mostrar gráficos como estos, pero bueno, hicieron además las medidas por efecto Kerr, si no me equivoco. Bueno, hicieron las medidas experimentales de esto, ¿no? Entonces, tienen medidas experimentales y las simulaciones. Ondas en elipses. Entonces, los vórtices ya habían sido muy estudiados, ya estaba casi todo resuelto, entonces nosotros decidimos estudiar elipses. De nuevo tenemos ondas, muestras fabricadas en el Lab Nano. Está acá todo el tiempo, lo siento. Y tenemos estado vórtices, pero el estado vórtice ahora tiene un espectro de resonancia muy diferente al estado vórtice del disco. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos midiendo en esta región aquí, que es de nuevo usando nuestro programa, tenemos parte simulada experimental, eso fue publicado en este paper. Y los modos de resonancia no son más ondas viajantes, son ahora ondas estáticas de nuevo, ¿no? Entonces tengo magnetización X, magnetización Y, estoy midiendo las oscilaciones armónicas aquí de cada componente. Entonces puedo juntar todo esto y hacerlo, simplemente poner la amplitud y la fase. Entonces esto es un tipo de onda estática. En otras frecuencias, si mido amplitud y fase en el plano y fuera del plano, tengo lo esperado, que en el plano la oscilación es mucho mayor que fuera del plano. La verdad, la oscilación hace una especie de elipse, ¿no? Entonces, cuando es máxima en el plano, es mínima fuera del plano y al contrario. Y ahora puedo estudiar todos los modos que se encuentran, por ejemplo, en el espectro de resonancia para campo cero. Entonces, de nuevo tengo que el número, el orden de nodos antinodos va aumentando con la frecuencia. Y ese tipo de oscilaciones corresponden siguen igual la simetría de la energía magnética estática del sistema. Cuando tenía vórtice, cuando tenía un disco, solamente el centro estaba fuera de, solamente el centro tenía una distribución diferente de energía. En este caso, que tengo una elipse alargada, estas regiones van a tener mucho más interacción de intercambio, interacción de exchange interaction. Entonces tengo más energía en estas regiones y por lo tanto la distribución es diferente y eso va a influenciar mucho en la forma de los modos de resonancia. Entonces aquí tengo diferentes modos de resonancia, el vector de onda es paralelo a la magnetización, de nuevo. Cuando más voy aumentando las frecuencias, son cosas más complejas y ya tengo vectores de onda paralelos y perpendiculares a la magnetización. Tengo, por ejemplo, aquí dos oscilaciones radiales, ¿no? O más oscilaciones radiales. Y una cosa interesante es, en este sistema es ver la evolución de los modos con el campo externo. Y específicamente voy a coger este modo aquí, que es el modo más simple, corresponde a este punto aquí. Y este pico con el campo externo se divide en dos. Tengo un desdoblamiento de los picos de resonancia. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que cuando aplico campo externo, el vórtice se va a mover del centro, ¿no? Entonces se mueve en este caso para la izquierda. Y ahora tengo dos modos de resonancia diferentes. Uno de este lado, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Y eso corresponde a frecuencias de resonancia diferentes. Porque, por ejemplo, en este caso tengo menor espacio significa mayor frecuencia y energías. Bueno, podríamos hacer un análisis de por qué tenemos esta relación de dispersión. Esta relación de dispersión aquí corresponde al modo de a este modo aquí. Entonces, cada vez tengo menos espacio, tengo mayor energía y por lo tanto mayor frecuencia. En este caso aquí, empiezo primero teniendo mayor espacio, por lo tanto la energía cae. Pero cuando coloco suficiente campo externo, la energía vuelve a subir, por lo tanto la frecuencia vuelve a subir. Y bueno, para concluir, a terminar, que creo que me pasé unos minutos, medimos ondas de spin en macrospin, medimos ondas de spins en macrospins. Entonces, es importante fabricar muestras con entropías bien definidas y ecualientemente controlados, si no es difícil casar la teoría con los experimentos.
Y conseguimos medir los campos de entropía y el damping, y observar espectros no saturados con diferentes orientaciones del campo RF. Opa. Disculpen. Hay algún problema con mi slide. Bueno, paso a lo siguiente entonces. En el caso de nanoobjetos, ok. En el caso de nanoobjetos conseguimos también fabricar muestras de buena calidad, que es una cosa importante. Y conseguimos medir todos los espectros de resonancia en los diferentes sistemas y observar muchos espectros ricos en modo de resonancia. Nuestras simulaciones reproducen los espectros experimentales, que es cosa muy importante para saber si el análisis que estamos haciendo es correcto. Y una cosa importante aquí es que los modos de resonancia corresponden, siguen la simetría de la distribución de energía magnética del sistema. Entonces, es algo que observamos en el sistema. Y una quiebra de simetría, una quiebra de simetría puede producir el doblamiento de los picos de resonancia. Y gracias. Buenísimo, muy linda la charla. Yo tengo un par de preguntas, pero no sé si alguno quiere comenzar con alguna. Luis, adelante. Sí, ahí vi que alguno... Alejandro creo que activó el micrófono, si no... Sí, yo quisiera consultarte, vamos a poner el video, así nos vemos las caras. En el caso de las ondas de spin estacionarias, cuando haces el cálculo de los modos, ¿qué condiciones de frontera se usan? ¿Se supone que sobre la superficie la magnetización vale 0 o se permite algún valor distinto de 0? Para el caso de los nanoelementos, he usado simulaciones micromagnéticas usando un MAX. Entonces, las condiciones de frontera son solo las del campo de magnetizante, de propio MAX. No fijo artificialmente los spins o algo similar. Y en el caso anterior, En el caso de macro spins, los cálculos analíticos, tampoco hago ninguna suposición. Son solo macro spins, ¿no? Entonces toda la capa oscila con la misma intensidad. Sí, pero ¿puede la magnetización ser distinta de 0 fuera del material? O sea, ¿se puede propagar fuera del material, tener modos superficiales? No, en el sistema analítico no, el sistema no permite eso, ¿no? Tendría que diferenciar el spin dentro del bulk con el spin de la superficie, pero, o sea, ahí habría que colocar los términos de energía adecuada para hacer esa interacción, que no sé si sea posible. O sea, que por las condiciones de simetría que tenés, no aparecen los modos impares, supongo. No aparecen. O sea, disculpe, no entendí la pregunta. Los modos impares cuando en el uno sistema de calcula macrospin. K como NP sobre L. Ok, el sistema de macrospin no consigue hacer vectores de onda. O sea, considera que todo el spin es uno único, ¿no? Toda la capa es un solo spin. Entonces no hay ningún vector de onda dentro de ellos. El otro sistema, que es el sistema